Imagina por un momento a un hombre que parece tener cada aspecto de su vida perfectamente estructurado. Su agenda está impecablemente organizada, su carrera avanza con firmeza, y sus relaciones aparentan estabilidad. Desde fuera, todo transmite control, dominio, seguridad. Pero si te detienes a observar con más atención, notarás una ausencia sutil, casi imperceptible a los ojos inexpertos. Detrás de esa fachada ordenada, hay una parte de él que permanece cerrada como una habitación sin llaves. Un territorio emocional que aún no ha sido explorado, quizás por miedo, por costumbre o por desconocimiento. No lo expresa con palabras, pero se percibe en su mirada, en sus silencios, en la forma en que desvía la conversación cuando el alma comienza a hablar. Hay algo en el que nunca ha sido tocado. Un vacío sagrado, una especie de distancia emocional que lo protege, pero también lo aísla. Hasta que un día, sin previo aviso, aparece alguien que no intenta derribar sus muros, pero cuya sola presencia empieza a desmantelarlos suavemente. No es una declaración romántica, ni una caricia estudiada. Es algo mucho más sutil, más profundo. Si alguna vez sentiste que detrás de una vida aparentemente plena había algo sin nombrar, algo esperando ser descubierto, este espacio es para ti. Suscribirte a este canal es abrir una pequeña puerta hacia ese territorio invisible que todos llevamos dentro. Aquí exploramos lo que no siempre se dice, pero se siente. Lo que no se ve, pero transforma. Quédate si resuena contigo. Tu alma sabrá por qué. Tal vez fue la manera en que ella lo miró sin pedirle nada. Tal vez fue la paz que emanaba su silencio. O simplemente, una energía que atravesó sus defensas como una melodía que no se puede olvidar. A partir de ese encuentro, casi imperceptible para el mundo exterior, algo en su interior comenzó a agitarse, como si una parte dormida de su ser empezara a recordar quién es. Ninguna otra persona había logrado eso antes. Ni siquiera él mismo era consciente de lo que llevaba años reprimiendo. Como bien expresó Carl Gustav Jung, el alma no se conmueve con lo obvio ni se entrega a lo superficial. El alma busca lo simbólico, lo que resuena más allá de las palabras y activa memorias ancestrales que habitan en el inconsciente. El alma no anhela explicaciones, anhela encuentros. No busca respuestas lógicas, busca reflejos que despierten su verdad esencial. A menudo, lo que enciende ese fuego secreto dentro de un hombre no tiene nombre, no sigue una fórmula. Es una frecuencia invisible, una vibración que lo conecta con lo más olvidado de sí mismo. Una frecuencia imperceptible que atraviesa capas que él mismo creía ya dormidas, zonas de su ser donde pensaba que no quedaba nada vivo. Pero ahí, en ese rincón olvidado, algo comienza a vibrar. No por voluntad propia, sino por resonancia. Porque a veces, sin darnos cuenta, tocamos el alma de alguien como si fuéramos una llave que encaja en una cerradura que nunca había sido abierta. ¿Alguna vez te ocurrió? ¿Sentiste que, sin intención ni grandes gestos, llegaste tan profundo en otra persona que incluso tú te sorprendiste? ¿O que alguien te recordaba con una intensidad inesperada, aunque apenas compartieron momentos fugaces? Esas conexiones misteriosas no son accidentes. Son encuentros del alma. Quizás esa historia tenga un propósito mayor de lo que imaginas. A veces, lo que para ti fue un instante, para el otro fue un despertar. Pero hay algo curioso que pasa especialmente con los hombres. Cuando son tocados por esa experiencia íntima y simbólica, no siempre saben cómo procesarla. No esperes confesiones inmediatas ni demostraciones evidentes. En muchos casos, su reacción será la contraria. Se alejará. Levantará muros aún más altos. Volverá a refugiarse en su mundo racional, donde todo parece tener una explicación y un control. Eso no significa que no sintió. Al contrario, significa que lo que vivió fue tan auténtico y tan fuera de sus esquemas habituales, que su mente no supo cómo sostenerlo. Porque lo que lo conmovió no fue algo que pudiera analizar, ni clasificar, ni encajar dentro de sus certezas. Fue una emoción que lo atravesó de forma repentina, sin pedir permiso. Una ola de verdad emocional que desestabilizó su estructura interna. Y ahí reside el verdadero punto de inflexión. El alma masculina, igual que la femenina, no se abre ante lo evidente ni ante lo perfectamente explicado. Se abre ante aquello que lo enfrenta con lo que había evitado mirar.
Se abre cuando se siente interpelado en sus silencios, en sus vacíos, en todo lo que no puede nombrar pero sí sentir. Con todos esos deseos que guardó durante años en los rincones más ocultos de su ser. Con esa sed de conexión auténtica que nunca se atrevió a confesar, ni siquiera a sí mismo. Y lo más revelador es que esa conexión no nace de palabras bonitas, de gestos planificados ni de esfuerzos conscientes por agradar. Nace de lo que una mujer encarna sin pretenderlo. De su esencia genuina. Cuando una mujer ha hecho las paces con su historia. Cuando ya no se define por la mirada del otro, ni busca encajar en expectativas ajenas. Cuando ha atravesado su propia oscuridad y emerge de ella con una paz que no necesita ser explicada, su presencia se convierte en una frecuencia viva. Una vibración que no necesita hablar para ser entendida. Es entonces cuando se produce algo profundo. El hombre no se siente atraído por una imagen externa, por una fachada construida. Lo que lo llama, lo que lo conmueve, es lo que ella simboliza. Ese símbolo invisible que su alma masculina reconoce antes que su mente lo entienda. Porque no es un enamoramiento racional. Es una resonancia ancestral. Es como si, en su presencia, se encendiera una promesa que él lleva dentro desde siempre, pero que no sabía cómo articular. Una búsqueda sin nombre que por fin encuentra forma. Y ese símbolo, ese llamado silencioso, no es casual. Tiene raíces en lo más profundo del inconsciente. Cuando Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, se refería a esa red de imágenes, símbolos y arquetipos que todos compartimos, más allá de nuestra cultura o historia personal. Son patrones primordiales que nos habitan desde tiempos inmemoriales. Y dentro del alma masculina, muchos de esos arquetipos tienen forma femenina. Aparecen como figuras que marcaron su infancia, su imaginario emocional, su construcción de lo que significa ser amado. La madre que cuidaba. La figura que protegía. La musa que inspiraba. Todas ellas viven dentro de él como representaciones simbólicas que, sin saberlo, moldean sus vínculos. La redentora, la guía, la portadora de sentido. Imágenes profundamente arraigadas en su inconsciente, que han sido tejidas desde la infancia y que con el tiempo proyecta, de forma inconsciente, en cada mujer que cruza su camino. Sin embargo, hay una figura que no se deja atrapar por etiquetas ni experiencias del pasado. Una imagen mucho más profunda y arquetípica. Es lo que Carl Jung llamó el ánima. El ánima no es una mujer concreta. Es una energía interna, una forma simbólica de lo femenino que vive en el corazón del hombre. No se trata de una madre, una amante o una amiga. Es la personificación de su alma femenina. Y cuando un hombre encuentra a alguien que, sin proponérselo, representa esa energía, algo poderoso ocurre dentro de él. No se trata de una atracción física, ni de una necesidad emocional. Es una conexión que trasciende lo tangible. Es como si, en la presencia de esa mujer, se abriera una puerta a una dimensión de sí mismo que siempre había intuido, pero nunca se había atrevido a mirar de frente. Es un reconocimiento silencioso, como si su alma dijera, ahí está, eso es lo que buscaba. Y lo más desconcertante para él es que esta mujer no hace nada para provocar esa reacción. No sigue un guión, no utiliza estrategias para agradar, no necesita ser vista para sentirse valiosa. Simplemente está presente. Está conectada con su centro, con su intuición, con su ser más profundo. Ella no corre detrás de nadie. No compite. No exige ser elegida porque ya se ha elegido a sí misma. Y esa presencia tan limpia, tan honesta, tan poco común en un mundo de máscaras, lo descoloca por completo. Porque no puede controlarla. No puede predecirla. No puede meterla en la misma categoría de experiencias anteriores. Su autenticidad desarma. Porque no juega al juego de la conquista. No está interesada en adornar su esencia para volverse más deseable. Está despierta. Está encarnando su verdad. Y en esa verdad, el alma de él se reconoce, y también se tambalea. No puede anticiparla. No puede reducirla a una explicación simple ni clasificarla como algo que ya conoce. Y es justo ahí donde nace la disonancia interna. Se activa una lucha entre lo que siente y lo que su mente quiere comprender. Él empieza a buscar respuestas en su intelecto, a analizar con lupa cada detalle,
intentando encontrar una lógica que le devuelva el control. Pero el alma no responde a ecuaciones ni esquemas mentales. El alma opera en otro lenguaje, uno que no se articula con palabras, sino con energía, con vibraciones que resuenan en lo más hondo y despiertan partes dormidas de su ser. Cuando una mujer vive alineada con su verdad interior, no necesita hablar alto ni hacerse notar. Es su autenticidad la que emite una frecuencia que toca fibras invisibles. No es ella quien lo seduce. Es su esencia la que lo llama, silenciosa pero potente, como un eco que atraviesa capas de defensas internas. ¿Alguna vez has sentido que alguien se sintió profundamente conmovido por tu presencia sin que tú hicieras nada en particular? ¿Qué proyectaba en ti un significado que incluso tú no alcanzabas a entender? Esos momentos revelan el poder de lo auténtico, de lo no fabricado, de lo que nace desde el centro del ser sin intención de agradar. Porque lo genuino no necesita explicación. Se siente. Pero cuando esa atracción se enciende, puede ser incómoda. Porque no responde a patrones predecibles. No está bajo su control. Y eso lo desestabiliza. Porque no está acostumbrado a sentirse tan conmovido por algo que no puede poseer ni definir. En ese instante, lo que se mueve dentro de él no es solo una emoción. Es una grieta en su estructura interna. Una invitación a mirar lo que ha estado evitando durante años. Una llamada que no viene de ti, sino de sí mismo, reflejado en ti. Es como si algo, sin previo aviso, hubiera empujado las puertas de su alma y lo hubiera enfrentado consigo mismo. Un eco profundo que le susurra que ya no puede seguir escapando. Que ha llegado el momento de mirar con honestidad lo que hay debajo de sus máscaras. Y ahí es donde muchas conexiones intensas se desvanecen antes de poder florecer. Porque desde fuera, parece absurdo. La mujer siente que todo estaba yendo bien, que algo especial estaban haciendo, y de repente, él desaparece. Sin una razón clara. Sin explicación. Solo silencio. Ella, confundida, tal vez empieza a dudar de sí misma, a pensar que hizo algo mal. Pero lo que ocurrió no fue rechazo. Fue resistencia. Una reacción inconsciente de quien ha sido tocado en un nivel que no puede comprender ni sostener. Y él tampoco sabe qué le pasa. Solo siente una necesidad urgente de alejarse, como si necesitara volver a un lugar seguro donde nada se mueva. Pero lo que realmente lo empuja no es ella, sino lo que ella activó. Un movimiento interno que lo desestructura, que lo invita, sin palabras, a cuestionarse, a enfrentarse con su propia profundidad. Ese es el verdadero comienzo del despertar. Aunque en la superficie él parezca continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Aunque finja que fue solo una historia más. Lo cierto es que algo ha cambiado. Y no volverá a ser el mismo. Porque no fue el cuerpo de esa mujer lo que lo tocó. Ni su voz. Ni su presencia física. Fue lo que representaba. Su energía. Su autenticidad. Su capacidad de ser sin mendigar amor. Ella no lo conquistó. Lo confrontó. Con una ternura silenciosa, le mostró un reflejo de lo que él aún no sabe habitar dentro de sí mismo. Y ese reflejo, aunque él lo niegue, se queda vibrando en su memoria más profunda. No como recuerdo, sino como símbolo. Carl Jung sostenía que nuestra verdadera identidad no se encuentra en lo que mostramos al mundo, sino en aquello que decidimos esconder. En los rincones silenciosos de nuestra psique donde enterramos lo que creemos que no será aceptado. Y, en el caso del alma masculina, eso que se reprime con más fuerza suele ser su anhelo más humano, la necesidad de entregarse sin armaduras, de rendirse a una conexión que no se base en el control, sino en la verdad. Por eso, cuando una mujer aparece sin necesidad de demostrar nada, sin exigir, sin buscar validación, él se desestabiliza. No porque ella haga algo fuera de lo común, sino precisamente porque no lo hace. Porque su presencia no entra en ninguna de las casillas que él ha usado para entender el amor. Ella no representa un rol, una función, un refugio. Representa una puerta. Una puerta hacia territorios de sí mismo que él ha evitado toda la vida. Y en ese umbral se agita su sombra. Esa parte negada, reprimida, silenciada. Allí habita su ternura infantil, su miedo a no ser suficiente, sus ganas de ser cuidado, su fragilidad más pura.
todo eso que ha escondido bajo la coraza del éxito, de la lógica, de la independencia. Y claro, enfrentarse a eso da vértigo. Porque nadie lo preparó para habitar su sensibilidad sin sentirse débil. Nadie le enseñó que mostrarse vulnerable no es fallar, sino sanar. Entonces, ¿qué hace su instinto? Se encierra. Se distancia. Se convence a sí mismo de que no era para tanto. Se aferra a sus hábitos, a lo que puede controlar. Y busca consuelo en el mundo externo, donde nada lo cuestiona. Pero cuando cae la noche y las voces se apagan, ella regresa. No su figura, no su nombre. Lo que vuelve es esa vibración inexplicable que dejó en su campo energético. Una sensación que no se puede narrar, pero que sigue latiendo, como una canción sin letra que resuena en su pecho. Es ahí, en ese silencio, donde comienza un proceso sutil, pero irreversible. Algo se activa en lo profundo de su inconsciente. Como si esa mujer hubiera dejado una llave invisible, una huella simbólica que despierta algo dormido. Porque ella no llegó a ofrecerle una relación en el sentido convencional. No lo sedujo. No lo atrapó. Lo reflejó. Y ese reflejo no se olvida. Ella no vino a llenar un espacio, vino a abrir uno que él ni siquiera sabía que existía. Le trajo una posibilidad disfrazada de encuentro, una puerta hacia sí mismo que él, sin comprenderlo, decidió no cruzar. Y aunque ella se fue, algo de ella quedó habitando su silencio. ¿Alguna vez sentiste que alguien desapareció de tu vida sin una explicación clara, pero luego volvió como si algo dentro suyo finalmente hubiera hecho clic? No fue un rechazo. Fue un proceso. Una pausa necesaria para digerir lo que se había revelado. Porque ella no llegó a comprender algo así no es tarea sencilla. Requiere madurez emocional, requiere noches en vela, conversaciones internas y momentos de absoluto silencio. Y cuando finalmente los velos caen y la verdad se asoma, ya no se puede mirar la vida con los mismos ojos. Porque lo que esa mujer activó en él no fue solo emoción o deseo, sino reconocimiento. Le mostró un reflejo que lo desarmó. Y eso, por más que se intente ignorar, permanece. Hay un momento, casi imperceptible, en el que él comienza a buscarla en los rostros que encuentra por el camino. No lo dice. Ni siquiera lo confiesa ante sí mismo. Pero su mirada compara, su corazón recuerda, su alma proyecta. Y descubre que ninguna es como ella, porque lo que anhela no es un cuerpo, ni una historia. Es esa sensación intangible que ella dejó, la calma de sentirse visto sin ser juzgado, la libertad de ser sin necesidad de explicar. Esa sensación se convierte en un eco constante, un susurro que le recuerda lo que perdió. Pero no fue a ella lo que realmente perdió. Fue la oportunidad de sanar a través de lo que ella representaba, de tocar su herida sin miedo, de entregarse sin armar estrategias. Y ahora todo le sabe distinto, más vacío, más plano. Porque ninguna otra presencia lo lleva de vuelta a ese umbral donde por un instante se sintió completo. Esa pérdida no lo deja en paz. Porque no fue una historia más. Fue una puerta que se abrió y luego se cerró, dejándole la certeza de que algo dentro de él necesita regresar, no a ella, sino a lo que ella despertó. ¿Te ha pasado algo así? Si este mensaje te tocó, compártelo con alguien que esté atravesando un proceso similar. A veces, una sola palabra enviada en el momento justo puede ser el inicio de una gran transformación. Suscríbete y deja tu me gusta para que más personas encuentren este espacio de reflexión. Porque no es a ti a quien busca, es a la emoción que le permitiste tocar. Y eso, aunque parezca romántico, no siempre es justo. Porque cuando alguien vuelve sin haberse transformado, sin haber descendido a sus profundidades, lo que realmente está haciendo es buscar alivio, no conexión. Busca consuelo en lo conocido, pero no está dispuesto a sostener la verdad que esa cercanía despierta. Carl Jung afirmaba que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y ese hombre, en su retorno, muchas veces lo hace cegado por la nostalgia, no guiado por el entendimiento. Quiere repetir una experiencia sin asumir la transformación que esa experiencia exige. Y ahí es donde muchas mujeres se confunden. Creen que ese regreso es señal de amor, cuando en realidad es una señal de que él aún no ha aprendido a habitar su sombra.
Porque el verdadero amor no busca completar una carencia, sino compartir una integridad. Y eso solo ocurre cuando ambos han hecho el viaje hacia sí mismos. ¿Alguna vez sentiste que alguien te recordaba más por cómo lo hacía sentir que por quién realmente eras? Si fue así, no era amor. Era proyección. Y las proyecciones son espejos que el alma utiliza para reconocerse, no para aferrarse. Déjame tu historia en los comentarios. Tal vez allí también haya un reflejo que alguien necesita para comprender lo que aún no puede nombrar. Y eso lo cambia todo. Porque el alma no necesita respuestas inmediatas, necesita presencia. Y en el momento en que ese hombre se permite estar con su dolor, con su anhelo, con su sombra, empieza a abrirse un nuevo espacio dentro de él. Ya no está buscando a la mujer que lo desarmó, está buscando al hombre que nació en su presencia. El hombre que puede sostener su vulnerabilidad sin esconderla. El que puede amar sin perderse. El que puede mirar de frente su miedo al abandono, sin permitir que lo gobierne. Carl Jung diría que ahí comienza el verdadero camino hacia el alma, cuando dejamos de culpar al otro por lo que despertó en nosotros y asumimos la tarea de integrar lo que antes nos fragmentaba. Es en ese punto donde él, por fin, está listo. No para volver a ella, sino para encontrarse consigo mismo. Y si en ese encuentro, el destino decide que sus caminos vuelvan a cruzarse, ya no será desde la necesidad, sino desde la verdad. ¿Sientes que estás en ese punto de tu vida? ¿Que ya no buscas al otro para completarte, sino para compartirte? Escríbelo. Tal vez en tus palabras alguien más descubra el valor de empezar ese viaje interior. Lo desarmó porque nunca antes había sido mirado así. Porque esa mirada no pedía nada, no exigía máscaras, no esperaba perfección. Solo estaba ahí, presente, reconociendo su humanidad. Y eso, que parecía tan simple, fue una revolución interna. Carl Jung decía que el encuentro con uno mismo es una de las experiencias más aterradoras, porque implica desmontar la imagen que construimos para sobrevivir. Y ella, sin saberlo, fue el espejo que lo obligó a ver quién era más allá del personaje. Le mostró su fragilidad, pero también su posibilidad de verdad. Le mostró que el amor no es un lugar al que se llega, sino un estado al que uno se permite caer cuando ya no tiene miedo de ser visto. Y ahora, aunque ella no esté, esa presencia persiste, como un susurro suave que le recuerda que puede ser más que lo que siempre creyó, que puede sentir sin ser débil, que puede amar sin perderse, que puede dejar de huir y comenzar a vivir. ¿Has sentido que marcaste a alguien solo por ser tú misma, sin intención? ¿Que dejaste huella no por lo que diste, sino por lo que representaste? Porque entiende, al fin, que el pasado no regresa, lo que regresa es el eco de lo no resuelto. Y ese eco no se calma repitiendo historias, sino reescribiéndolas desde dentro. Ella fue el portal, no el destino. Fue el espejo, no la respuesta. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso es lo que ahora comienza para él, el coraje de mirar hacia adentro sin huir, de abrazar su sombra, de reconciliarse con su vulnerabilidad, su deseo de ser amado sin condiciones, su miedo a no ser suficiente. Ya no la idealiza, ya no quiere poseerla, la honra, porque reconoce que ella no vino a llenar su vacío, sino a revelarlo. Y eso, aunque dolió, fue un acto de amor más profundo que cualquier promesa. ¿Alguna vez fuiste el inicio del despertar de alguien, incluso sin darte cuenta? ¿Sientes que, sin saberlo, tocaste lo más hondo del alma de alguien? Y cuando el dolor encuentra sentido, se convierte en maestro. Ya no es una herida abierta, es una señal. Un recordatorio de que vivió algo verdadero. De que estuvo cerca de sí mismo. De que, por un instante, dejó de huir y se atrevió a sentir. Carl Jung decía que el encuentro con uno mismo es el mayor de todos los enfrentamientos y al mismo tiempo el más necesario. Porque cuando un hombre se encuentra, ya no busca completarse en otra persona. Busca compartir desde la plenitud, no desde la falta. Y así, sin saber exactamente cuándo, empieza a renacer. No como alguien nuevo, sino como alguien más auténtico. Con cicatrices, sí, pero también con la capacidad de mirar a otra persona sin proyectar, sin exigir, sin miedo a ser visto.
con la humildad de quien ha estado en el abismo y ha regresado con la luz propia. ¿Te ha pasado que un proceso de pérdida te llevó, sin querer, a conocerte más? ¿Que una despedida se convirtió, con el tiempo, en un renacer? Porque al comprender eso, deja de idealizarla, deja de ponerla en un pedestal, y empieza, por fin, a mirarla como un ser humano, hermoso, sí, pero humano. Y es ahí donde el amor se depura, donde se vuelve más puro, más real, más maduro. Ya no es un amor que exige retorno. Es un amor que agradece el despertar, que honra el vínculo sin necesidad de poseerlo, porque ha entendido que lo esencial no era tenerla, sino encontrarse a través de lo que ella despertó. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y ese encuentro, por fugaz que haya sido, fue una grieta en el muro. Un destello que lo obligó a mirar hacia adentro, a dejar de escapar de sí mismo. Y desde ese instante, su vida ya no se trata de buscar algo afuera, sino de cultivar dentro de sí aquello que un día sintió en presencia de ella. ¿Has vivido alguna vez un amor que no terminó en pareja, pero que transformó tu alma para siempre? Y aquí ocurre algo hermoso, porque lo que antes era una pérdida, ahora empieza a verse como un regalo, un giro en su conciencia. Ya no quiere volver al pasado, quiere avanzar con otra mirada, no para repetir, sino para vivir desde otro lugar. Uno más íntegro, más honesto, más humano. Ya no quiere encuentros que lo distraigan, quiere vínculos que lo despierten. Y eso cambia todo, porque ha entendido que el amor no es encontrar a alguien que lo complete, sino ser alguien que pueda compartir su completitud. Ya no busca llenar silencios con palabras, ni vacíos con promesas. Busca presencia. Busca verdad. Carl Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor, que las personas harán cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su alma. Pero cuando finalmente se rinde ante sí mismo, descubre que no hay monstruo más aterrador que el niño interior que fue rechazado, y decide abrazarlo. En ese gesto, la herida se vuelve portal. El abandono, maestro. La mujer, símbolo. Porque ella no vino a quedarse, vino a mostrar. Y lo que mostró, aunque doliera, fue la entrada a un nuevo nivel de conciencia. Uno donde él ya no necesita ser fuerte todo el tiempo. Donde se permite temblar, llorar, dudar. Y aún así, sentirse digno de amar y ser amado. Ahí empieza a florecer un hombre distinto. No el que seduce con estrategias, sino el que conmueve con su verdad. Un hombre que ya no busca conquistar, sino conectar. Que no huye del amor profundo, sino que lo honra. Porque ahora sabe que amar no es dominar, ni salvar, ni poseer. Es estar. Es mirarse a través del otro, y elegir crecer juntos, aunque duela, aunque desafíe, aunque transforme. Y tal vez, cuando menos lo espere, la vida le ponga en el camino a otra mujer. No para repetir la historia, sino para escribir una nueva. Y esta vez, quizás, esté listo. No porque haya olvidado, sino porque integró. Y al integrar, ya no ama desde la carencia, sino desde la conciencia. Ya no desea que ella regrese. No porque la haya borrado de su memoria, sino porque comprendió, desde lo más hondo, que su presencia tenía un propósito más grande que el de permanecer. Ella no fue una conclusión, sino una apertura. No representó un destino, sino una puerta sagrada hacia su propio despertar. Fue el umbral. El cruce silencioso hacia un territorio que él nunca antes se había atrevido a explorar, el de su alma desnuda. ¿Te ha ocurrido alguna vez que alguien llegó a tu vida solo para tocar una fibra dormida, y luego partió como si el universo hubiera cumplido su mensaje a través de esa persona? Hay presencias que no se miden en tiempo, sino en intensidad. Encuentros breves, pero tan reveladores que dejan ecos durante años. Y así, en medio del torbellino interno, él comienza a habitar su vida de una forma completamente distinta. Ya no se mueve por miedo, ni actúa buscando ser suficiente para los ojos de otros. Ha dejado de mendigar amor a cambio de su autenticidad. Ahora se mira con más ternura. Se ofrece cuidado. Se permite llorar, decir no sé, reconocer sus grietas. Y es ahí, justamente ahí,
donde descubre un nuevo tipo de fuerza. Una que no impone, no defiende, no lucha. Una fuerza silenciosa, nacida de la vulnerabilidad. Porque ha comprendido que amar no es controlar. Que el verdadero amor no busca poseer, convencer, ni amarrar. Amar es permitir. Es ver al otro libre y aún así elegir quedarnos, sin contratos invisibles ni exigencias veladas. Amar, a descubierto, no es aferrarse a otro. Es habitarse con integridad. Es recorrer el propio laberinto, enfrentar los espejos internos, y desde ese lugar, completo, imperfecto, pero real, ofrecerse al encuentro con otro ser que también haya hecho su viaje hacia adentro. Y eso, inevitablemente, lo cambia todo. Él ya no se vincula desde la ansiedad ni desde el deseo inconsciente de llenar carencias antiguas. Ahora se relaciona desde otro lugar. Un lugar más limpio, más transparente, más humano. Un lugar donde no necesita esconder su fragilidad ni disfrazar su necesidad de afecto. Y aunque ella ya no camine a su lado, su presencia sigue viva. No como ausencia que duele, sino como energía que orienta. Como símbolo, como recuerdo sagrado. Porque lo que ella dejó no fue una grieta, sino una nueva forma de mirar el mundo. Una visión sin cadenas. Una forma de amar que no nace del miedo a ser abandonado, sino del gozo de compartir sin poseer. Un amor que no necesita promesas, porque se sostiene en la verdad del instante presente. En este punto de su transformación, él ha dejado de pelear con su sombra. Ya no se castiga por no haberlo entendido antes. Ya no se culpa por no haber podido amar como ahora siente que podría. Ha aprendido a perdonarse por su propia ceguera. Y en ese perdón, nace algo poderoso. La conciencia. Esa que Carl Jung definía como el puente entre el yo y el sí mismo. No se trata de haber llegado a una perfección ilusoria, sino de haber encendido una luz. Y esa luz, aunque haya llegado tarde, ha modificado para siempre la forma en que habita su vida, sus vínculos y su historia. Carl Jung decía que lo que aceptamos de nosotros mismos tiene el poder de transformarnos. No de cambiarnos en otra cosa, sino de revelarnos tal cual somos, sin máscaras ni distorsiones. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en él. Ha comenzado a mirar sus zonas oscuras sin huir, sin juzgarse, sin pretender taparlas con una versión idealizada de sí mismo. Ya no niega sus heridas, ni sus contradicciones, ni ese vacío sutil que lo acompañaba desde antes de conocerla. Ahora las acoge, como partes legítimas de su historia. Y en esa aceptación, nace una fuerza nueva. Una fuerza suave, pero inmensa. La fuerza de lo auténtico. Y es desde esa nueva mirada que comienza a ver lo que antes no veía. Que aquella mujer no era una aparición celestial ni un enigma inalcanzable. Era una mujer profundamente real, profundamente humana. Alguien que se amaba lo suficiente como para no quedarse en un lugar donde su alma no era honrada. Y eso, aunque él no lo entendiera en su momento, fue lo que más lo conmovió. No fue su ternura, ni su presencia, ni siquiera su amor. Fue su capacidad de irse sin odio, sin reclamo, sin drama. Su forma silenciosa de decir, no me quedo donde tengo que mendigar ser vista. Porque en un mundo que todavía enseña a confundir el amor con el sacrificio, ella representó algo profundamente revolucionario, la dignidad del alma. El amor propio como acto sagrado. El derecho de marcharse cuando quedarse significaba romperse por dentro. Y esa lección, aunque dolió, lo acompañará para siempre. Y eso, aunque en su momento doliera como una despedida sin explicación, ahora él lo honra en silencio. Porque comprendió, por fin, que no fue abandono. Fue amor en su forma más madura. Amor que no suplica, que no se arrastra, que no se desgasta en la espera de una migaja. ¿Te ha pasado que tu silencio fue confundido con indiferencia? ¿Que al elegirte te hicieron sentir egoísta, cuando en realidad estabas protegiendo tu alma? Él ahora sabe que si ella hubiera cedido a la tentación de quedarse, su transformación jamás habría ocurrido. Porque a veces, el mayor acto de amor no es quedarse, sino retirarse con dignidad. Fue su ausencia, no su presencia, lo que lo empujó a mirarse por dentro. Lo que encendió la urgencia de despertar. Porque nadie despierta en medio de la comodidad. La conciencia se activa cuando algo se rompe,
cuando lo que antes daba sentido ya no sostiene. Y esa ruptura, lejos de ser un castigo, fue una ofrenda. Una sacudida que no vino con gritos, ni con reproches, ni con demandas, sino con una decisión clara, serena, profundamente amorosa, cerrar la puerta sin hacer ruido. Ese no más no nacía del ego, ni de la frialdad, ni del despecho. Nacía del respeto hacia sí misma, de un amor propio tan enraizado que no podía permitirse diluirse en una relación donde ya no había reciprocidad consciente. Y ese gesto, aunque lo interpretó como pérdida, fue en realidad el regalo más valioso que alguien puede dejar, el de obligarte a reencontrarte contigo. Ese gesto silencioso lo transformó más que 1000 palabras o promesas vacías. Porque en esa partida serena, él vio algo que hasta entonces había ignorado, que el amor más profundo no se fuerza, no se suplica, no se negocia. Se honra. Se cuida. Se deja ser, incluso si eso implica soltar. Y entonces, casi sin darse cuenta, su forma de amar empezó a mutar. Ya no busca impresionar con gestos grandilocuentes ni con máscaras de seguridad. Ya no necesita tener el control para sentirse valioso. Comienza a entender que el verdadero amor nace desde la verdad, no desde la perfección. Y al compartir su verdad, aunque sea torpe, aunque aún esté llena de cicatrices, se vuelve más humano, más real, más capaz de tocar el alma de otro sin invadirla. Y aunque nunca se atreva a decírselo en voz alta, aunque quizás ella jamás lo sepa, en algún rincón profundo de su pecho habita una gratitud que no cesa. Porque ella no fue una herida, fue una llave. No llegó a destruirlo, sino a abrirlo. A mostrarle una puerta que solo él podía cruzar. La puerta hacia una versión más despierta de sí mismo. Una versión que no se esconde, que no huye, que no se abandona. Y hoy, cuando la recuerda, el dolor ha cambiado de forma. Ya no punza, ya no quema. Ahora es una brisa suave, una memoria que no pesa, un símbolo que lo acompaña sin encadenarlo. Ya no la busca en otras miradas, ni en voces parecidas, ni en gestos que intentan evocarla. Porque entendió que no se trata de reemplazar, sino de integrar. Ella ya no es ausencia. Es símbolo. Es arquetipo. Representa algo que despertó en él y que ahora le pertenece. No la recuerda desde la nostalgia paralizante, sino desde la gratitud consciente. Porque ella fue mucho más que una mujer que pasó por su vida, fue el puente, el umbral hacia su propia profundidad. Y entonces comprende, por fin, que no fue ella quien lo transformó. Fue lo que él se permitió ver de sí mismo a través de su presencia. Eso que Carl Jung nombraba como el alma encontrando su reflejo en el otro, solo para descubrir que lo que amábamos no era la figura externa, sino el eco interno que resonaba con ella. Y así, sin esperar nada, sin desear volver atrás, él sigue caminando. Con el alma más ligera, con la mirada más honesta, y con el corazón abierto. No para repetir el pasado, sino para vivir, por fin, desde lo que ha aprendido. Porque cuando alguien logra vernos sin juzgar, sin pretender cambiarnos, deja una huella que no desaparece. No es una cicatriz. Es una marca sagrada. El recuerdo de haber sido visto con amor, justo cuando más lo necesitábamos. Ya no la busca en los rostros ajenos, porque ha comprendido que ella no está afuera. Vive en él. Como un susurro que lo guía, como una brújula silenciosa que lo orienta hacia su verdad más profunda. Ella no fue una pérdida, fue el recuerdo vivo de lo que siempre habitó en su alma y había olvidado. Porque eso es el amor cuando es real, no ata, no impone, no exige. Revela, transforma, despierta, nos devuelve a lo esencial. Nos recuerda no solo quiénes somos, sino todo lo que podríamos llegar a ser si tuviéramos el valor de mirarnos con honestidad. Y quizás tú, que estás leyendo esto, hayas sido esa mujer, la que tocó un alma sin proponérselo, la que se fue en silencio, no por indiferencia, sino por amor propio, la que, con su dignidad intacta, encendió una luz que él tardó en ver, pero que nunca se apagó. Tal vez te sentiste incomprendida, te cuestionaste, dudaste, pero hoy, al mirar hacia atrás, comprendes. No fuiste olvido, fuiste espejo, fuiste símbolo, y lo que ofreciste no fue en vano, fue sembrado, fue integrado, y desde ahí,
floreció algo nuevo. O quizás seas tú ese hombre que empieza a entenderlo todo con retraso, que descubre que lo que perdió no fue solo un vínculo, sino una posibilidad de reencontrarse consigo mismo, y que ahora, con las piezas en la mano, decide no reconstruir el pasado, sino erguirse sobre él, más entero, más consciente, más vivo. Y si estas palabras resuenan contigo, que te sirvan de faro en medio de la niebla. Porque la conciencia nunca llega tarde. Siempre aparece en el momento exacto en que el alma está madura para recibirla. Así que hoy, desde este rincón íntimo donde se cruzan historias y despertares, te lanzo una pregunta sincera. ¿Alguna vez sentiste que tu energía transformó a alguien sin proponértelo? ¿Fuiste ese reflejo silencioso que sacudió a otro desde lo profundo? ¿O quizás fuiste ese hombre que, solo tras perder, pudo empezar a despertar? Si tu alma asintió en silencio, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Porque tu historia, por simple que parezca, puede ser la chispa que otro corazón necesita para encender su propio viaje. Y si este mensaje tocó algo sagrado dentro de ti, si sentiste que estas palabras hablaron directo a tu centro, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Si este mensaje te hizo pensar en alguien, no lo guardes solo para ti. Compártelo con ese amigo que necesita escucharlo hoy. Este es un espacio donde cada historia importa, donde cada reflexión puede convertirse en medicina para quien la escucha en el momento justo. Y si quieres apoyar este viaje de creación consciente, puedes hacerlo con un gracias a través del botón de Valeu Demais. Tu gesto nos permite seguir compartiendo contenido profundo, humano y transformador. Gracias por abrirnos la puerta de tu mundo interior. Nos reencontramos en el próximo video. Y hasta entonces, sigue volviendo a ti, una y otra vez, como quien regresa a casa.